Bueno, continuamos con la unidad 4 sobre percepción y movimiento. Particularmente estábamos viendo lo que eran las praxias y cómo una alteración de esta función cognitiva nos da como resultado las apraxias, ¿sí? Habíamos descrito los modelos teóricos, las bases neuroanatómicas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Decía que principalmente hay mucha diversidad de clasificación en estas disfunciones cognitivas, pero la mayoría de los autores coinciden en estos dos tipos principales de apraxia que vemos primeros, que son la apraxia ideatoria o ideacional y la apraxia ideomotora. Y después tenemos otras en donde se incluyen las alteraciones constructivas y apraxias de modalidad específica, ¿sí? En donde encontramos la apraxia de la marcha, la apraxia agráfica o agrafia apráxica para el uso de un solo instrumento, la bucofacial, oculomotora, etc. Sí, vamos a pasar a ver todas ellas en este momento. Pero bueno, quedamos de acuerdo de que no hay un acuerdo unánime sobre su clasificación. Bueno, vamos con la apraxia ideomotora. Es la mejor definida, es la mejor conocida, ¿sí? Porque es la más evidente y la que más se suele presentar ante una lesión cerebral, ¿sí? Y Geschwind y Damasio la definieron como el trastorno de la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a estímulos que desencadenan el movimiento con sistemas aferentes o eferentes intactos y en ausencia de desatención o falta de colaboración. Fíjense que es muy parecida a la definición general de apraxia, ¿sí? Donde hay un trastorno en la ejecución de movimientos aprendidos, ¿sí? En respuesta a estímulos que se desencadenarían, estímulos que van a desencadenar el movimiento y que tenemos que descartar cualquier otro déficit sensorial, a eso se refiere con sistemas aferentes o eferentes, o sea, el sistema motor, intactos y que el paciente esté atento, ¿sí? Que coopere y por supuesto que no tenga trastornos del lenguaje, ni de memoria, etc. Ni ningún tipo de discapacidad intelectual, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es bien la diferencia entre esta apraxia, que es la principal, que todos los autores coinciden que es la principal, con el resto de las que vamos a ver luego, ¿sí? La apraxia ideomotora, entonces, básicamente es un defecto o una incapacidad para realizar un acto motor, ¿sí? Que previamente hemos aprendido, y en ese sentido la podríamos considerar, como una forma bien específica de una amnesia retrógrada, ¿sí? de no recordar algo que ya hemos fijado, ya aprendido, ¿sí? O sea, los pacientes aprácticos no solo tienen problemas para realizar algún acto que ya habían aprendido, sino también para aprender cualquier tipo de movimiento nuevo, ¿sí? Aparece como un déficit en la ejecución, pero no en la conceptualización, ¿sí? Esto es muy importante que podamos aprender la diferencia. Hay un déficit en la ejecución, pero no en el concepto del movimiento, ¿sí? Sí en la imagen del movimiento, pero no en el concepto del movimiento, ¿sí? O sea, que el paciente demuestra un reconocimiento de los movimientos, pero tiene problemas para utilizarlos apropiadamente o para imitar, ¿sí? Lo que pasa acá es, hay un problema particularmente en la transcripción del gesto en un programa motor preciso o específico, ¿sí? En pocas palabras, el paciente sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo, ¿sí? No se actualizan los engramas que hemos adquirido por la experiencia motriz previa, ¿sí? La praxis ideomotora cubre un montón de trastornos, ¿sí? que afectan a la realización proposicional de movimientos ejecutados deliberadamente y fuera de contexto, ¿sí? En ausencia de déficits sensitivos y motores, ¿sí? Déficits perceptivos
y también el deterioro mental grave. El paciente tiene todo el potencial sensoriomotor para poder realizar bien el movimiento, el gesto, y de hecho en algunas ocasiones donde no se da cuenta lo realiza sin ningún problema. Eso es lo más gracioso, ¿sí? Que nosotros le pedimos al paciente que abra la boca y no la puede abrir, ¿sí? Pero después estamos, no sé, haciendo otra actividad y de repente bosteza. O sea que sí puede abrir la boca, ¿sí? Pero no lo puede hacer cuando se lo pedimos, antes de una orden, pero contextualizada lo puede hacer, ¿sí? O le decimos al paciente que diga no, y no puede poner la boca para decir no, pero después, no sé, cuando lo quieren bañar o le quieren poner una inyección, dice no, solo, ¿sí? Es como, se entiende la diferencia, ¿sí? Cuando le pedimos que tome un objeto, no lo puede tomar porque no sabe cómo agarrarlo, pero de repente tiene sed y ve un vaso con agua y lo agarra, ¿sí? Esto va a pasar mucho, mucho, mucho. Que por ahí puede realizar el movimiento en ocasiones, pero falla cuando el acto es pedido a petición del explorador o de quien sea, ¿sí? Bueno, como ya hemos visto, aparece por lesiones parietales en el hemisferio izquierdo, ¿sí? También puede aparecer por lesiones en el cuerpo calloso, o por la corteza premotora, también por lesiones en la corteza premotora izquierda, ¿sí? Todo esto va a generar una alteración del sistema de ejecución de la acción, ¿sí? Porque lo que se está lesionando son los engramas visocinéticos especializados que están almacenados en el lóbulo parietal izquierdo, ¿sí? O en realidad no hace falta que se lesione ahí la zona de los engramas, sino que puede ocurrir una desconexión de estos engramas con las áreas de asociación motora, con las áreas frontales, ¿sí? Entonces la información de los engramas visocinéticos es fundamental para guiar el control motor al momento en que nosotros tenemos que adoptar una posición en el espacio que concuerde con lo que queremos hacer, ¿sí? Como dijimos, el sistema conceptual parece estar intacto, ¿sí? El concepto del movimiento es intacto, se conserva el plan ideatorio, la secuencia, pero las acciones se alteran a nivel de cada fragmento, y esa es la principal diferencia con la apraxia ideacional, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay mucha dificultad para cuando, perdón, discúlpenme, hay mucha dificultad para cuando tenemos que hacer movimientos transitivos, ¿sí? O sea, movimientos con nuestro cuerpo, que implican solo nuestro cuerpo, a la orden verbal. Pueden mejorar algo a la imitación, o obviamente con la utilización de objetos reales también, pero muestran las dificultades para llevar a cabo un gesto, principalmente frente a la orden verbal, ¿sí? Y esto obviamente es independiente de la destreza y la dominancia manual, ¿sí? Los movimientos simples y complejos, con significado o sin significado, es lo mismo, están alterados, ¿sí? Un movimiento muy básico o uno muy complejo, ¿sí? Que tenga significado, o que le pidamos que lo haga sin significado, como abrir la boca, que eso no tiene ningún significado, van a estar alterados de la misma manera, ¿sí? Y vamos a ver mayor dificultad cuando le pedimos al paciente que imagine cómo usaría el objeto, ¿sí? O principalmente cuando está descontextualizado el acto, cuando se tiene que realizar fuera del objeto real, ¿sí? Se trabaja mucho con el espejo en estos casos, ¿sí? ¿Cómo van a ser los errores en general, o la sintomatología general, que podemos decir? Porque ya vamos a ver, cuando veamos la evaluación de la praxia,
es muy importante centrarse en los errores que comete, el tipo, la clasificación de los errores del paciente, ¿sí? Es muy variada la sintomatología que podemos tener, y de todo esto que tenemos acá hay algunas cosas que se pueden presentar y otras cosas que no se van a presentar, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que algo de esto se presenta. Algunos pacientes pueden reconocer los gestos, pero no consiguen reproducirlos en cualquier contexto, ¿sí? Otros consiguen reproducirlos, pero no los pueden imitar o reconocer, ¿sí? Cometen muchos errores en el uso de las partes del cuerpo, o usan una parte de su cuerpo como un objeto, a pesar de que le estemos diciendo que está mal, que no lo hagan, si es algo que no lo hacen a propósito. Vamos a tener también errores perseverativos o secuenciales, que esto ¿qué quiere decir? Esto habla de repetición de algo que ya hicieron, un movimiento que acaban de hacer. Cometen también errores espaciales, o sea, alteraciones posturales, de orientación espacial de su cuerpo, de su mano, de sus dedos. El movimiento en el espacio también, o sea, en vez de mover de arriba hacia los costados cuando quieren saludar, pueden mover de manera circular, no lo sé, ¿sí? Por ejemplo, activando los movimientos en posiciones incorrectas, realizando movimientos inclusive que no se relacionan directamente con el que le estamos pidiendo, sino es un movimiento correcto, pero no es el que le estamos pidiendo. Los errores de tiempo son muy frecuentes, ¿sí? Lo hacen antes, lo hacen más lento, ¿sí? El trastorno en la velocidad con que se ejecuta el movimiento es muy común, ¿sí? La simplificación, utilización de claves producidas por el mismo paciente, hay respuestas aproximativas, o sea, les cuesta, van probando hasta que llegan al movimiento con muchísima dificultad, autocorrecciones, exageran el movimiento, le aplican más fuerza, mayor intensidad, y errores paraprácticos que son los actos que son incorrectamente seleccionados y corresponden directamente a otro tipo de gestos, ¿sí? Los movimientos también, por otro lado, pueden ser difusos, amorfos, abreviados, deformados. Fíjense la variedad, ¿sí? O pueden encontrar más movimientos de los que corresponden, ¿sí? Tenían que hacer un solo movimiento y hicieron dos. Pueden haber verbalizaciones que los acompañen, onomatopeyas, etc., ¿sí? Todos estos errores tienen una forma de clasificarse, ¿sí? Podemos clasificarlos en errores de contenido, donde acá vamos a tener las perseveraciones, que son respuestas que incluyen o todo o un gesto que ya se realizó. Después tenemos los errores de contenido relacionados, que es que se producen gestos asociados en contenido al objetivo, ¿sí? Como por ejemplo, que le pedimos que abra la boca y en realidad la cierra fuerte, o sea, está relacionado. Hizo algo en la boca pero no la abrió. No relacionados son gestos que no tienen que ver con el objetivo. Por ejemplo, le pido que tome un vaso y se toca la cara, por ejemplo, ¿sí? Errores de ocurrencia, perdón, mano venía ahora. Llevan a cabo la acción sin utilizar el objeto real o imaginarlo, y utilizando su mano, ¿sí? Después tenemos los errores temporales, donde puede haber errores de secuencia, adicionan movimientos, los transponen, ¿sí? Omiten algunos movimientos. Los errores de tiempo, que puede haber un aumento en el tiempo, una disminución, ¿sí? Errores de ocurrencia, en donde la multiplicación de características simples o la reducción de características repetitivas ocurre al querer hacer un movimiento. Después tenemos los errores espaciales, que podemos tener amplitud o reducción de un gesto. Errores de configuración interna, que es cuando los dedos y las manos no se encuentran en la posición espacial específica que corresponde a ese movimiento. Acá de nuevo utilizan una parte del cuerpo como objeto, ¿sí? También tenemos los errores de configuración externa,
que son dificultades en la orientación del objeto, no de la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? O en el emplazamiento en el espacio, ¿sí? Y después tenemos otros como la concretización, donde el paciente lleva a cabo un gesto transitivo, ¿sí? Con un objeto real que no es utilizado realmente para eso, ¿sí? Y podemos tener también ausencias de respuestas o respuestas irreconocibles, si no respeta ni la forma temporal ni la espacial del gesto en absoluto. Bueno, y después tenemos la apraxia. A ver, con respecto a los errores, hay otras clasificaciones de errores. Ustedes van a leer en el libro de Peña Casanova otras clasificaciones de errores también, ¿sí? Pero básicamente son lo mismo. A mí me interesa que lean, que se enfoquen por esta clasificación de error, que es de Roti y colaboradores, ¿sí? Pasamos ahora a la apraxia ideatoria, ¿sí? Es muy típica en lesión. Bueno, ya vamos a ver la parte, creo que acá estaba. Es muy típica en lesiones localizadas, por supuesto, en el hemisferio izquierdo, parieto temporal posterior, pero se asocia ya a lesiones más difusas, extensas del hemisferio izquierdo. También la podemos ver en el cuerpo calloso. Recuerden que al principio en el otro video hablamos de que generalmente acompaña la ideomotora, pero en raras ocasiones la podemos encontrar sola sin ningún problema. O sea, se puede encontrar de forma aislada. Se atribuye generalmente a una topografía lesional difusa, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Se considera como una incapacidad para llevar a cabo una serie de actos, ¿sí? Un plan ideatorio con alteraciones en la sucesión de los movimientos, a pesar de que de manera individual cada uno de los elementos de este movimiento complejo se realiza adecuadamente, o sea, sin la secuencia. La desorganización de la secuencia motora se puede ver porque el acto motor puede quedar incompleto, o sea, el paciente no termina de realizar el movimiento, o puede reemplazar el movimiento por otro similar, que esto vimos recién que se llama parapraxia, ¿sí? O puede invertir el orden de la secuencia, ¿sí? El movimiento, digamos que los movimientos son ejecutados correctamente cuando la elaboración no exige un plan de sucesión de varios actos, ¿sí? Estos pacientes con este tipo de apraxia pueden imitar movimientos sencillos sin ningún problema, ¿sí? Pero las secuencias, acá está el problema en las secuencias elaboradas, ¿sí? Esa es la principal diferencia con la apraxia ideomotora. En la apraxia ideomotora básicamente es el gesto simple el que está alterado. Acá las secuencias, los gestos simples no hay problema para que el paciente los realice, ¿sí? Una secuencia sería servirse agua, ¿sí? Hay que sacar, no sé, la botella de la heladera, poner arriba de la mesa, desenroscar la botella, inclinar la botella, balancear el peso del líquido, ¿sí? Después llevar el vaso a la boca, ¿sí? Y una secuencia simple sería abrir la boca, ¿sí? Nosotros podemos abrir la boca antes o después de que el vaso se acerque, y eso implicaría mojarnos enteros, si es un error temporal, ¿sí? Entonces, bueno, se entiende la diferencia entre un abrir la boca solamente y abrir la boca en un contexto de que me estoy sirviendo agua, de que un vaso con agua está viniendo hacia mi boca, ¿sí? Nuevamente pasa lo mismo que como con la apraxia anterior. En el contexto esto suele ceder, ¿sí? De nuevo acá el paciente puede nombrar el objeto, pero no lo utiliza bien, ¿sí? Hay una selección incorrecta, y también la conceptualización es inapropiada en el uso de los objetos o las utilidades, ¿sí? Esto por un lado. O si no, puede haber un fracaso en ya la ejecución de la
secuenciación, como dijimos, que requiere la acción para utilizar los objetos y alcanzar el objetivo propuesto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vemos con esto que acabo de decir que podemos tener dos formas. Por un lado, como dijimos, la incapacidad para realizar una serie de actos, ¿sí? Esta secuenciación, este plan ideatorio, que por eso se llama praxis ideacional. O por otro lado, también se ha utilizado este término para hablar de una inhabilidad para entender cómo se usan los objetos. Acá ya sí estamos hablando, recuerden que en la ideomotora estamos hablando que el componente conceptual estaba conservado, ¿sí? Que no se podía acceder a los patrones, ¿sí? Pero que el paciente reconocía el movimiento. Acá está alterado el conocimiento de la acción de los objetos, por eso también se le llama como una agnosia para el uso de los objetos, ¿sí? Se ha hablado en este segundo caso de llamarla apraxia conceptual, ¿sí? Cuando hay fallos en la producción práctica, o sea, cuando hay una apraxia, pero es relativo a un trastorno en el significado de la acción, ¿sí? O sea, que eso, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la diferencia? Acá esta apraxia no va a mejorar en contexto, ¿sí? No va a mejorar con la presencia del objeto, ¿sí? Porque ya hay un desorden conceptual. La persona es incapaz de tener un proyecto general del movimiento porque no tiene el concepto, ¿sí? Es una alteración en la sucesión de los distintos actos parciales que hacen a un acto motor determinado. Bueno, ¿qué tipos ya vimos las lesiones, ya vimos la diferenciación entre la apraxia ideomotora, la ideacional, y a su vez cómo la ideacional se puede desprender este tipo de apraxia conceptual. Y ahora vamos a ver los errores que se cometen en este tipo de apraxia, ¿sí? También van a ver que es bastante variado, que no hay un patrón fijo de alteraciones o de dificultades. Podemos encontrar errores en la representación y programación del acto, errores de contenido, uso inapropiado del objeto, como si fuera otro objeto, errores en la asociación acto-objeto, desconocimiento de la ventaja mecánica de cada herramienta, ¿sí? de qué sirve y cómo usarla mejor, errores en la descripción de la función del objeto, ¿sí? No solamente en la utilización, sino a nivel verbal, incapacidad para hacer o fabricar herramientas, errores en la secuenciación de los actos, por supuesto, actos motores incompletos, supresión de actos dentro de la serie, detención del movimiento antes de completarlo y reemplazar movimientos por otros similares, que esto habíamos hablado que se llama parapraxia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las otras manifestaciones, las que pasan ya a un segundo plano, salen de esta clasificación importante de las dos principales. Apraxias, sí, tenemos muchas específicas y con respecto a la marcha, el uso de un solo instrumento, ¿sí? Y vamos a ver que estas se les puede decir también modales, porque son bastante específicas, como dije recién. Bueno, una que no es tan mencionada ni tan estudiada es la apraxia melocinética, que es un trastorno en la ejecución de los movimientos por o gracias a la alteración apráxica de una pequeña porción muscular, ¿sí? Que es necesaria obviamente para la sinergia de músculos agonistas y antagonistas, entonces se altera toda la ejecución armónica del movimiento, ¿sí? Después tenemos la apraxia cruzada, que esta es bien simple porque ocurre en lesiones cerebrales contralaterales a aquellas que se esperaría
para tales síntomas provocarán déficit del otro lado del cuerpo. ¿Sí? O sea, digamos que es para lesiones en el hemisferio derecho. A eso se le llama apraxia cruzada. O sea, vamos a ver un sujeto apráxico con lesiones en el hemisferio derecho. Esto lo vamos a esperar generalmente en personas que tengan la función lingüística en el hemisferio derecho y las habilidades visoespaciales en el izquierdo, ¿sí? Una dominancia lateral invertida, ¿sí? Porque ya vimos recién que generalmente las apraxias, tanto ideatoria como idiomotora, son secundarias a las lesiones del hemisferio izquierdo, ¿sí? Y después vamos a ver que las alteraciones construccionales y por ejemplo la apraxia del vestido, que tiene más que ver con lo corporal, van a estar más relacionadas a lesiones del hemisferio derecho, ¿sí? Pues tenemos la apraxia de conducción, que es muy parecida a la afasia de conducción. Después cuando ven afasia se van a dar cuenta. De acá la alteración está en limitación de gestos, ¿sí? O en la ejecución de estos a la orden, pero cuando está la herramienta o el objeto no hay ninguna alteración de tipo gestual, ¿sí? Esta apraxia es la relacionada con la vía interlexical, ¿sí? Recuerdan que lo vimos en las conceptualizaciones de apraxia en el otro video. Entonces dice esto, que para que frente al objeto esté conservado y a la imitación esté alterada, la que está alterada es la ruta no lexical, ¿sí? Entre el sistema del análisis visual o auditivo y los patrones inervatorios, ¿sí? Para que de alguna manera cuando el acto es no conocido no se puede realizar, ¿sí? Y cuando el acto es conocido tiene que estar alterada también la otra ruta para evitar que no compense el defecto, ¿sí? Después tenemos la apraxia segmentaria, y acá implica la capacidad de realizar un tipo particular de movimiento, perdón, la incapacidad. Y después tenemos las apraxias de modalidades específicas, ¿sí? Bien puntuales, que diría yo, que es algún movimiento en particular. Por ejemplo, tenemos la apraxia de la marcha, ¿sí? Que es una apraxia de los miembros inferiores, de las piernas, y hay una dificultad para mover las piernas alternándolas, o por ejemplo iniciar movimientos precisos y coordinados para caminar, andar en bicicleta. Sí, es muy característica de una marcha magnética y está muy relacionada con enfermedades como la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Después tenemos la apraxia del uso de un solo instrumento, donde el paciente conoce el concepto del uso del instrumento, pero no puede elegir el objetivo adecuado para el uso del instrumento, ¿sí? Después tenemos, bueno, la apraxia agráfica o agrafia práctica, ¿sí? Que se refiere específicamente a dificultades en la escritura. Y tenemos dos importantes apraxias faciales, que es por un lado la apraxia bucofacial y la apraxia oculomotora, ¿sí? En el caso de la apraxia bucofacial, que también la pueden encontrar como oral, el paciente no puede mover la lengua como lo solicitamos o como lo solicita el explorador, copiar un gesto con la boca, no puede, a ver, siempre el sujeto va a poder utilizar la lengua de forma espontánea, ¿sí? O sea que el déficit no interfiere con las rutinas diarias, ¿sí? Es básicamente no poder llevar a cabo movimientos no verbales, no por culpa de parálisis u otro trastorno, ¿sí? Incluye todo lo que es los labios, la garganta, o sea, tirar un beso, abrir la boca, sacar la lengua, sería todo eso, ¿sí? Silbar, besar, soplar, enjuagarse la boca cuando se lava los dientes, ¿sí? Tanto con significado como sin significado,
¿sí? Y esto generalmente puede ir acompañado de una fascia, otras alteraciones, ¿sí? Va a mejorar siempre con el objeto real el desempeño de esto, ¿sí? Y por otro lado tenemos la apraxia oculomotora, que también es parte de las apraxias faciales, ¿sí? En donde acá hay una dificultad para dirigir la mirada, sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, a la orden verbal siempre, ¿sí? A pesar de poder hacerlo espontáneamente, ¿sí? Está más asociada con lesiones parietales posteriores bilaterales. Después tenemos la apraxia axial o troncopedal, en donde compromete los movimientos que los tiene que realizar el tronco, el eje del cuerpo, ¿sí? Y no puede realizar movimientos como sentarse, adoptar determinada posición, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos la apraxia del vestido, perdón, no por último, queda también la apraxia del habla. La apraxia del vestido se refiere a un trastorno para usar los objetos que están implicados con el esquema corporal y todos los componentes espaciales del esquema corporal, ¿sí? Los pacientes tienen problemas para ver en qué parte del cuerpo se tienen que poner determinada prenda, ¿sí? Esta es en lesiones posteriores del hemisferio derecho. Y ahora sí, por último, la apraxia del habla, o también la podemos encontrar como apraxia verbal. Y acá lo que está afectado es la traducción de la representación fonológica, ¿sí? Digamos que le están alterados los parámetros aprendidos de los movimientos intencionados, ¿sí? Es un trastorno motor fonético, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos lenguaje, cuando vean lenguaje, pero van a ver que está muy relacionado con el área de Broca, ¿sí? Bueno, estas son menos comunes porque son específicas. Generalmente las clasificamos en ideatoria o ideomotora. Bueno, ¿cómo evaluamos nosotros como neuropsicólogos el rendimiento práctico gestual? ¿Sí? Generalmente no es una queja del paciente. Un paciente nos va a venir a consultar por quejas de memoria, por faltas en la atención, pero nunca por praxia, tampoco los familiares, ¿sí? Porque si ha habido alguna afectación cerebral, como un ACV o un traumatismo de cráneo, le van a atribuir esta deficiencia a la falta de habilidad o a la hemiplegia, o no lo van a ver como una disfunción cognitiva en sí. Entonces, para poder cuantificar las praxias, para valorar cómo están, es muy importante que evaluemos las competencias y habilidades del paciente en relación a lo que hace en su vida diaria, ¿sí? A la frecuencia o el contacto diario o cercano que ha tenido con determinado tipo de objetos y con determinadas actividades, porque hay actividades que quizás no las ha realizado, ¿sí? Como puede ser, no sé, tomar mate, por ejemplo, ¿sí? Jugar a las cartas, ¿sí? ¿Qué criterios generales se tienen que tener en cuenta en toda evaluación de las praxias? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es precisar el tipo de tareas que le vamos a hacer al sujeto, porque seguramente vamos a requerir de objetos. Y como les dije antes, importantísimo el registro de los errores que aparezcan, ¿sí? Tenemos que ver la historia clínica, o sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de la evaluación, ¿sí? La historia clínica, la anamnesis, los datos de la patología, si ha sido una ACV, en qué zona, de tipo isquémico, de tipo hemorrágico, los antecedentes familiares, personales, de la situación sociofamiliar, la exploración neurológica que ha tenido y los rendimientos en otras áreas cognitivas son importantísimos, hay alteraciones de lenguaje, de memoria, de atención, porque sabemos que puede afectar al funcionamiento práctico, ¿sí? Ya dijimos que se puede deber a lesiones neurológicas focales o difusas, ¿sí? Y que se puede dar en un contexto de un síndrome, por ejemplo, aparte de haber apraxia, puede haber afasias, agnosias, amnesias, ¿sí?
Vamos a evaluarlo al paciente principalmente pidiendo que desarrolle gestos o acciones como respuesta a la orden verbal que nosotros le vamos a dar por imitación de los gestos que hagamos nosotros o a través de la utilización de diferentes objetos, ¿sí? Para que sea una evaluación completa tenemos que examinar los movimientos de las extremidades, de la cara y del tronco, ¿sí? Para evaluar cualquier tipo de modalidad específica de apraxia. Y establecer si hay asimetrías entre los dos hemicuerpos, si hay un cuerpo que le cueste más o un hemicuerpo menos. Recordemos que está la apraxia del cuerpo calloso, por ejemplo, que es unilateral. Pedirle al paciente que realice secuencias de movimientos, ver si es capaz de aprender movimientos. Si sabemos que la apraxia ideomotora le cuesta muchísimo aprender nuevos movimientos. Tenemos que incluir movimientos transitivos, que son los movimientos que implican la utilización de objetos, ¿sí? E intransitivos, que son los que no requieren la utilización de objetos, como saludar, sacar la lengua, aplaudir, ¿sí? Y a su vez también objetos simbólicos y arbitrarios. También tenemos que hacer que los movimientos impliquen al propio cuerpo, o sea, más movimientos reflejos, ¿sí? Como moverse, girar, levantar los brazos, y otros fuera del cuerpo, ¿sí? Movimientos más no reflejos. Esto que les digo de tomar un vaso, agarrar un vaso. Pedirle que realice movimientos simples y movimientos secuenciados, ¿sí? Para ver si puede, ahí los movimientos simples los puede hacer, pero tiene alteraciones en la secuencia, ¿sí? Y ver en todo esto cuáles son los errores más significativos y tenerlos en cuenta, ¿sí? Los criterios generales que vamos a tomar son la localización, la acción en sí, con todo esto que les dije, la orientación, la planificación y la postura al realizar el gesto, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por apraxia. Ahora en el próximo video vamos a ver más percepción y gnosias y agnosias. Cualquier duda, ya saben, tenemos los foros y me pueden mandar correos electrónicos. Muchas gracias por haber escuchado.